Capítulo 3. Cambios fisiológicos del embarazo y placentación. La mantención del feto inútero proporcionándole un medio ambiente favorable y el apropiado aporte de nutrientes y oxígeno para su desarrollo requiere una serie de cambios adaptativos maternos. Estos cambios fisiológicos adaptativos son secundarios a eventos mecánicos y eventos hormonales, altos niveles de estrógenos y progesterona de origen placentario. Los cambios fisiológicos adaptativos crean el medio favorable para el feto, pero a su vez son responsables de síntomas frecuentes y propios del embarazo. En este capítulo se comentan los principales cambios adaptativos, ordenados por sistemas, y los síntomas que ellos ocasionan. Aparato genital y reproductivo. Útero. Existe un crecimiento uterino por hipertrofia e hiperplasia de las fibras musculares existentes. A medida que avanza el embarazo, las paredes uterinas se adelgazan. La musculatura uterina se divide en tres capas: externa, interna y media, o plexiforme. Esta última forma una densa red de fibras musculares perforada en todas sus dimensiones por vasos sanguíneos, de modo que cuando estas fibras se contraen después del parto, comprimen los vasos y actúan como ligaduras vivas, las llamadas ligaduras vivas de Pinard. En las primeras semanas de embarazo, el útero tiene forma de pera invertida. Y entre las 7 y 16 semanas es asimétrico, debido a que el sitio de inserción placentaria crece más rápido que el resto. Este signo de asimetría al examen bimanual recibe el nombre de signo de Piscasek. Después de las 16 semanas, el útero toma una forma ovoide característica. Asociado al crecimiento uterino, el istmo uterino, región entre el cuerpo y el cuello uterino, se reblandece, lo cual se denomina signo de Hegar. Asimismo, el cuello uterino presenta una mayor vascularización, edema de los tejidos e hiperplasia con hipertrofia de las glándulas cervicales. Mientras el útero crece, aumenta la tensión sobre los ligamentos ancho y redondo. El útero asciende emergiendo desde la pelvis, usualmente con una rotación hacia la derecha, dextro-rotación. Es frecuente que, durante el primer trimestre del embarazo, la mujer embarazada se queje de dolor similar a la dismenorrea. Suponemos que estas molestias se deben al crecimiento uterino. Desde el segundo trimestre en adelante, las mujeres suelen referir dolor localizado en las fosas ilíacas o región inguinal, el cual probablemente se origina en los ligamentos redondos. Durante el embarazo, el útero sufre muy pocas contracciones. Sin embargo, se han descrito dos fenómenos contráctiles antes del inicio del trabajo de parto. Las contracciones de Álvarez son aquellas pequeñas y de gran frecuencia que se localizan únicamente en una pequeña área uterina. Por otra parte, las contracciones de Braxton-Hicks son de mayor intensidad, menor frecuencia, 1 en 60 minutos, y se propagan a una gran zona uterina. Estas contracciones son esporádicas, no tienen un ritmo definido y su intensidad varía entre 5 a 25 milímetros de mercurio. Las últimas semanas aumentan su frecuencia y suelen confundirse con el inicio del trabajo de parto. Vagina. Aumenta la vascularización y se produce hiperemia en la piel, mucosa y músculos del periné y vulva. La vagina se pone de color violeta cianótica, lo cual se denomina signo de Chadwick, secundario a la hiperemia local. A contar de las 8 semanas, los fondos de saco laterales de la vagina están parcialmente rechazados y abombados por el crecimiento uterino, denominándose signo de noble budín, evidenciable al tacto vaginal, percibiendo el útero turgente al explorar los lados del cuello uterino. Durante el embarazo, el flujo vaginal es de tipo progestativo, por lo tanto es más blanco y espeso. No debe confundirse con una infección. Si la paciente refiere que el flujo es de mal olor o produce prurito, debe ser examinada, pues estos síntomas sí sugieren una infección. Ovarios. Durante el embarazo no se produce ovulación.
El cuerpo lúteo es el principal productor de progesterona y por tanto encargado de la mantención del embarazo durante las primeras 12 semanas hasta que la placenta comienza a producir hormonas. Mamas. Desde el comienzo de la gestación la glándula mamaria se prepara para la lactancia. Es posible observar aumento de la irrigación y volumen mamario, secreción láctea y pigmentación de la areola y el pezón. Con frecuencia, las embarazadas se quejan de congestión mamaria, galactorrea y prurito en los pezones, síntomas que se consideran fisiológicos para el embarazo. Sistema músculoesquelético. El sistema músculoesquelético sufre numerosas modificaciones secundarias al embarazo. Precozmente se produce hiperlordosis lumbar, hiperextensión de la musculatura paravertebral, más aún en pacientes con sobrepeso, abducción de los pies, marcha de pato y separación de las ramas pubianas en la sínfisis púbica. Estas modificaciones fisiológicas ocasionan dolor pubiano y dolor lumbar como síntomas característicos del embarazo. Para su alivio puede utilizarse paracetamol y medidas físicas como calor local. Debe evitarse el uso de AINES durante el embarazo. Piel y fanerios. Algunos de los cambios más evidentes que ocurren durante el embarazo son aquellos relativos a la piel. En el abdomen, las estrías de distensión aparecen de color rosado violáceas, en forma perpendicular a las líneas de tensión de la piel, y luego se transforman en blancas y atróficas. En general, se desarrollan en el segundo trimestre del embarazo y se pueden atribuir a la distensión cutánea del abdomen y a los mayores niveles de corticosteroides del embarazo, dado que estos últimos tienen la capacidad de disminuir la síntesis de colágeno y el número de fibroblastos en la dermis. Las estrías son irreversibles y se correlacionan con las características de la piel de cada mujer. El no subir mucho de peso ayuda parcialmente a prevenirlas. Asociado a la aparición de estrías, las pacientes suelen quejarse de prurito leve en relación con las lesiones. Otro de los cambios más frecuentes es la hiperpigmentación, que ocurre en más del 90% de las embarazadas y suele ser en general uno de los signos más precoces y evidentes del embarazo. Es más notoria en mujeres de piel oscura y no siempre desaparece en forma posterior. Los estrógenos son fuertes inductores melanogénicos y se ha observado que la hormona estimulante de melanocitos MSH se encuentra elevada desde el final del segundo mes de gestación hasta el término del embarazo. Cuando la mujer está embarazada se pierde la acción inhibitoria de la dopamina a nivel del eje hipotálamo-hipófisis, aumentando como consecuencia la propiomelanocorticotrofina, POMC, con lo que se produce como consecuencia este fenómeno. La hiperpigmentación puede manifestarse en cualquier sitio de la piel, pero ocurre principalmente en regiones sensibles a la influencia hormonal, pezones, areola, vulva y región perianal. Otras zonas características son la línea parda umbilical, hiperpigmentación de la línea media abdominal, melasma en las mejillas y la región sobre el labio superior, bigote. Como principal medida de prevención se debe recomendar el uso de protector solar. Son frecuentes las telangiectasias aracnoideas, las cuales se desarrollan entre el segundo y quinto mes de embarazo. Estas se presentan en áreas drenadas por la vena cava superior, es decir, la parte superior del tórax y cara, y habitualmente desaparecen en el posparto. También es característico el eritema palmar, el cual aparece en el primer trimestre de gestación y desaparece en la primera semana posparto. Este último se puede presentar como eritema difuso de toda la palma o eritema confinado a las eminencias tenares e hipotenares. Tanto las telangiectasias aracnoideas como el eritema palmar son secundarios a los elevados niveles de estrógenos característicos del embarazo. Sistema endocrino. Páncreas. En el primer trimestre se produce una hiperplasia de los islotes pancreáticos con aumento de la secreción de insulina
y aumento de la utilización periférica de glucosa. Todo ello ocasiona una reducción de la glicemia de ayuno los primeros meses de embarazo. En el segundo y tercer trimestre, en respuesta a la hormona lactógeno placentaria, se produce aumento de la resistencia periférica de la insulina. Las mujeres sanas logran compensar la resistencia a la insulina mediante niveles mayores de esta hormona. Aproximadamente un 10% de embarazadas no logran esta compensación y desarrollan diabetes mellitus gestacional, DMY. En Chile, como parte del control obstétrico de rutina, se solicita una glicemia de ayuno al inicio del embarazo y una prueba de tolerancia oral a la glucosa PTGO a las 28 semanas. Hipófisis. Se produce un aumento de volumen y secreción de las células lactotropas encargadas de la producción de prolactina ubicadas en la hipófisis anterior. Este crecimiento hipofisiario del embarazo es la base del síndrome de Sheehan, cuadro caracterizado por un hipopituitarismo posparto producto de la necrosis por hipoperfusión hipofisiaria, secundaria a shock hipovolémico en el contexto de hemorragia excesiva durante el parto. Los síntomas del síndrome se explican por el compromiso de todos los ejes hipofisiarios, agalactia, fatiga, amenorrea e hipotensión, entre otros. Tiroides. Las pruebas de función tiroidea cambian durante el embarazo normal debido a la influencia de la gonadotropina coriónica humana, HCG, y los estrógenos. Sin embargo, la mujer se mantiene eutiroidea. La HCG tiene capacidad agonista débil del receptor de TSH. De este modo, puede estimular levemente a la glándula tiroides. Los niveles elevados de HCG en el primer trimestre pueden ocasionar niveles de TSH bajos que harían por desconocimiento pensar que la paciente tiene un hipertiroidismo. En la realidad, los niveles de TSH regresarán a lo normal de forma espontánea. El estrógeno aumenta la cantidad de proteínas que transporta la hormona tiroidea, TBY. Niveles elevados de estrógenos, como sucede en el embarazo, resultan en elevación de los niveles totales de hormona tiroidea, pero la fracción libre de la hormona permanece normal. Suprarrenal. Glándula suprarrenal. Durante el embarazo existe producción de ACTH placentaria, la cual estimula la producción de cortisol. Paralelamente, por acción de los estrógenos, existe un aumento de la CBY, proteína transportadora de esteroides. Como consecuencia, el cortisol libre se mantiene en rangos normales. Sistema cardiocirculatorio. Durante el embarazo se produce un aumento del volumen circulante. Además, existe leve aumento de la frecuencia cardíaca y del volumen de eyección, aumentando como consecuencia el gasto cardíaco. A nivel vascular periférico, existe una disminución de la resistencia vascular periférica, principalmente porque la placenta es territorio de baja resistencia y de la presión arterial. Los rangos de presiones oscilan entre 80 a 100 milímetros de mercurio, la sistólica, y 50 a 60 milímetros de mercurio, la diastólica. Por estos cambios, la embarazada suele manifestar palpitaciones y, en ocasiones, lipotimia, por hipotensión ortostática. El edema es un síntoma frecuente en el embarazo. Este se localiza principalmente en las extremidades inferiores, aunque en ocasiones es generalizado. El edema fisiológico del embarazo se explica principalmente por razones mecánicas, dificultad al retorno venoso de extremidades inferiores, también por la retención hídrica, aumento de la permeabilidad vascular y disminución de la presión osmótica del plasma. Además, es frecuente la aparición de varices, principalmente en extremidades inferiores, y también en la vulva y en el recto, hemorroides.
La etiología es múltiple, pero se debe principalmente a un aumento de la presión venosa en los vasos pélvicos y femorales por compresión del útero grávido. Sistema respiratorio. Durante el embarazo, el consumo de oxígeno aumenta en aproximadamente un 20%. Un tercio del aumento es necesario para el metabolismo fetal y placentario. El resto es utilizado para el incremento de los procesos metabólicos de la madre, fundamentalmente para la filtración, excreción y reabsorción aumentadas del riñón. Asimismo, se produce un aumento en la frecuencia respiratoria, disminución de la resistencia de la vía aérea y una caída asociada de la presión de dióxido de carbono. Se estima que los cambios ventilatorios ocurren en el embarazo por acción de la progesterona, la cual estimula directamente el centro respiratorio y su sensibilidad al CO2, mediante la excreción de bicarbonato en la orina. El riñón compensa la alcalosis respiratoria que se genera al disminuir la presión de dióxido de carbono. Además de los cambios ventilatorios secundarios a la progesterona, existen cambios de tipo mecánico secundarios al crecimiento uterino y el desplazamiento de las vísceras abdominales hacia la parte superior del abdomen. El cambio mecánico consiste principalmente en un aumento de la respiración costal. Debido a estas adaptaciones respiratorias, las embarazadas suelen referir dificultad respiratoria, falta de aire, necesidad de dormir sentada y cansancio en general. Sistema nefrourológico. Las modificaciones que se producen se deben, en primer lugar, al aumento del flujo renal, determinando un pequeño pero significativo aumento del tamaño de los riñones, de 1 a 1,5 centímetros. Asimismo, es posible observar dilatación de la pelvis renal y de los uréteres. La dilatación de la vía urinaria se debe al efecto de la progesterona, lo cual induce hipotonía del músculo liso ureteral. Asimismo, el complejo venoso ovárico del ligamento suspensorio del ovario aumenta de tamaño y comprime el uréter contra el borde de la pelvis ósea. Se ha descrito que la dextrorotación del útero durante el embarazo puede explicar por qué generalmente el uréter derecho está más dilatado que el izquierdo. Todos estos mecanismos contribuyen a la dilatación de la vía urinaria y la éstasis urinaria característica del embarazo. El aumento del flujo plasmático renal determina consigo un aumento de la filtración glomerular, clearance de creatinina mayor a 120 ml por minuto. El aumento de la filtración glomerular hace que muchas embarazadas presenten glucosuria sin ser diabéticas y proteinuria. El límite normal de proteinuria en la embarazada es de 300 miligramos en 24 horas. El volumen total de orina no se modifica. Sin embargo, con frecuencia la embarazada se queja de micción frecuente, probablemente en relación con compresión vesical. No siempre es fácil diferenciar entre este síntoma normal y una infección del tracto urinario, de modo que, en caso de duda, siempre es mejor solicitar un urocultivo. Durante el embarazo existe un mayor riesgo de infección urinaria, tanto baja como alta. Este aumento de riesgo se debe a cambios fisiológicos que promueven el desarrollo de microorganismos en el tracto urinario, glucosuria, estasia por dilatación de la vía urinaria, pH alcalino por mayor secreción de bicarbonato y disminución de inmunoglobulina A secretora de la mucosa vesical. Sistema digestivo. Los niveles elevados de progesterona inducen una disminución de la motilidad del estómago, del intestino delgado y del intestino grueso. Esta disminución de la motilidad causa síntomas como distensión abdominal y constipación, muy habituales en el embarazo. Se sugiere manejar la distensión abdominal solo con medidas generales y no usar medicamentos. Para la constipación es fundamental indicar aumento de la ingesta de líquidos y de fibra dietética. Durante la gestación disminuye el tono del esfínter esofágico inferior, de modo que el reflujo gastroesofágico
está presente en prácticamente todas las mujeres embarazadas. El síntoma principal es la pirosis y su tratamiento, inicialmente sintomático, se complementa con antiácidos, hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio. Si la respuesta no es apropiada, es posible indicar inhibidores H2, ranitidina o famotidina o inhibidores de la bomba de protones IBP como el omeprazol. En algunas mujeres existe disminución en la función de la vesícula biliar, aumentando el riesgo de litiasis sintomática. La colecistoquinina, regulador primario de la contractilidad vesicular, aparentemente estaría inhibida por la progesterona. Esta alteración contráctil llevaría a la éstasis biliar que, asociada con el aumento de la saturación de colesterol propia del embarazo, explicaría la asociación de cálculos vesiculares de colesterol con la paridad. El aumento en los niveles de colesterol es considerado normal en mujeres embarazadas. Sistema hematológico. El volumen sanguíneo aumenta en un 60% durante el embarazo. El aumento de la volemia se inicia precozmente durante la gestación, alcanzando su mayor nivel a las 26 a 28 semanas. En el embarazo se considera indispensable esta hipervolemia para cubrir las necesidades de oxígeno y soportar el aumento de la demanda sanguínea del útero con su sistema vascular hipertrofiado y de baja resistencia. A nivel de células sanguíneas se observa disminución de las plaquetas y aumento de la masa de eritrocitos y leucocitos en un 30%. El mayor aumento del volumen plasmático respecto de la masa eritrocitaria hace que se genere un estado de anemia fisiológica. Los valores mínimos de hematocrito normal en el embarazo son: primer trimestre 33%, hemoglobina de 11 miligramos por decilitro; segundo trimestre, hematocrito de 30% y hemoglobina de 10 miligramos por decilitro; y tercer trimestre, hematocrito mínimo normal de 33% y hemoglobina de 11 miligramos por decilitro. También se producen alteraciones en los niveles de factores de la coagulación. Aumentan los factores 7, 8, 9, 10 y 1. No se alteran los factores 2, 5 y 12 y disminuyen los factores 11 y 13. Los sistemas anticoagulantes del plasma, antitrombina 3, proteína C y proteína S están reducidos. Todo lo anterior explica que durante el embarazo exista un estado de hipercoagulabilidad y un consecuente mayor riesgo de enfermedad tromboembólica. El riesgo de tromboembolismo de la población general es de 1 de cada 10.000 y en mujeres embarazadas de 1 cada 1.000. El periodo de mayor riesgo es el puerperio. Modificaciones metabólicas. Metabolismo del agua. El agua corporal total aumenta 7 a 9 litros hacia el final del embarazo. Este volumen se distribuye proporcionalmente entre el compartimiento materno y el feto placentario. En la madre, el 75% del incremento hídrico se ubica en el espacio extracelular. Metabolismo proteico. El 50% del anabolismo proteico corresponde al contenido placentario y el 50% restante se distribuye entre la mamá y la sangre materna, en forma de hemoglobina y proteínas plasmáticas. Para el anabolismo proteico es indispensable una ingesta adecuada de lípidos e hidratos de carbono. Metabolismo de los hidratos de carbono. El embarazo es un estado potencialmente diabetogénico. Se caracteriza por moderada hipoglicemia de ayunas, hiperglicemia postprandial e hiperinsulinemia. La hipoglicemia podría explicarse por hipertrofia, hiperplasia e hipersecreción de células beta del páncreas observadas durante el embarazo. Es sabido que los estrógenos, la progesterona y el lactógeno placentario tienen participación en estos hechos. Metabolismo lipídico. Existe un estado de hiperlipemia durante la gestación caracterizado por elevación de ácidos grasos,
colesterol, HDL, LDL, fosfolípidos y triglicéridos. La fracción LDL es la que más aumenta. Metabolismo del calcio. La homeostasis del calcio es regulada por un sistema complejo que involucra a la paratohormona PTH, la calcitonina y el calcitriol D3. La vitamina D es una hormona sintetizada por la piel o adquirida por la dieta. La hormona D3 es metabolizada por el hígado a 25-hidroxivitamina D3 y los riñones. La decidua y la placenta la convierten en su forma biológicamente activa 1,25-OH2-D3. Las concentraciones maternas de hormona D3 aumentan durante el embarazo, promoviendo la absorción de calcio y su transporte al feto. La demanda aumentada de calcio durante el embarazo debe ser reconocida, recomendando ingesta de abundantes lácteos durante el embarazo o bien indicando su suplementación. Metabolismo del hierro. En el embarazo, la demanda de hierro aumenta principalmente para satisfacer los requerimientos de la masa eritrocitaria en expansión y secundariamente los requerimientos de la placenta y el feto. El feto obtiene el hierro desde la madre por transporte activo a través de la placenta, en su mayor parte las últimas 4 semanas del embarazo. El requerimiento total de hierro en el embarazo es de 700 a 1400 miligramos. Globalmente es de 4 miligramos por día en el embarazo, pero aumenta a 6,6 miligramos por día en las últimas semanas de gestación. Una dieta adecuada provee aproximadamente 14 miligramos de hierro al día, del que se absorbe solo 1 a 2 miligramos. La absorción de hierro aumenta al final de la gestación. Sin embargo, esto no permite proveer hierro suficiente a la embarazada, por lo que la suplementación siempre es necesaria. Se recomienda aportar 40 a 200 miligramos de hierro elemental al día según el estado nutricional de la paciente. Tradicionalmente, en Chile, se han administrado 100 miligramos, aunque internacionalmente se inclinan a dosis más bajas en pacientes sin anemia. En el servicio público se administra sulfato ferroso en comprimidos de 200 miligramos, pero que solo contienen 25 miligramos de hierro elemental. Existen preparados farmacéuticos que contienen 100 miligramos de hierro elemental en un solo comprimido, por ejemplo Confer, Maltofer o Supradin prenatal. En el último tiempo se ha visto que suplementar día por medio tiene el mismo efecto sobre el hematocrito y mejora la tolerancia de la paciente. Placentación. La principal adaptación materna al embarazo es el proceso de placentación. En mamíferos, la implantación y el desarrollo placentario, placentación, unen físicamente al embrión con su madre. La placentación tiene dos objetivos mayores: A. Establecer un sostén estructural del embrión al útero y B. Acercar a la circulación materna y fetal de tal manera de permitir una adecuada transferencia de gases, nutrientes y productos de desecho. En la especie humana, después de la fertilización, las células más externas de la mórula dan origen al trofoblasto, células epiteliales especializadas que conforman la placenta y que durante la implantación invaden la decidua, tejido materno originado en el endometrio preparado para recibir al embrión. Al final de este periodo, la placenta se estructura formando las vellosidades coriónicas flotantes y las vellosidades de anclaje. Las vellosidades flotantes ocupan el espacio intervelloso, lagunas llenas con sangre materna, y permiten los eventos de transporte de gases y nutrientes. Las vellosidades de anclaje penetran la pared uterina para proporcionar un sostén físico al feto y asegurar una adecuada perfusión placentaria. En este proceso de placentación, las células del trofoblasto se fijan a la membrana basal que rodea el estroma de estos dos tipos de vellosidades. En las vellosidades, el trofoblasto se fusiona para generar una capa externa denominada
sincisiotrofoblasto. En el extremo distal de las vellosidades de anclaje, el trofoblasto rompe la membrana basal y forma columnas celulares. Dichas columnas están conformadas por una subpoblación de trofoblasto denominado trofoblasto extravelloso que prolifera, invade el miometrio y modifica los vasos sanguíneos arteriales uterinos, denominados arteriolas espiraladas. El o los mecanismos a través de los cuales la columna de trofoblasto extravelloso prolifera, invade y finalmente transforma los vasos sanguíneos maternos no han sido completamente establecidos, aunque se conoce de la participación de varios mediadores. Se ha denominado pseudovasculonogénesis a la serie de eventos que se inician con la proliferación e invasión trofoblástica y finalizan en la transformación de las arterias espiraladas. Las bases moleculares que regulan el proceso de pseudovasculogénesis no han sido establecidas, pero se ha descrito que la presión parcial de oxígeno sobre el trofoblasto es de suma importancia. Figura 1, figura que muestra dos etapas de la placentación normal y el defecto en la placentación profunda propio de la preeclampsia. Veamos la imagen de la placentación. Placentación defectuosa y patologías del embarazo. Cuando los mecanismos normales de la placentación fallan, se generan una serie de anormalidades clínicas denominadas defectos de la implantación profunda, manifestados clínicamente como preeclampsia, restricción de crecimiento fetal, parto prematuro y rotura prematura de pretérmino de membranas. Resumen: cambios fisiológicos en el embarazo. Hay múltiples cambios en el embarazo que son considerados normales. Es necesario conocerlos para advertir y tranquilizar a las pacientes, considerar aquellos cambios que impliquen un mayor riesgo de patologías gestacionales como el reflujo gastroesofágico o la diabetes gestacional, aparato genital y reproductivo, útero, hipertrofia e hiperplasia de las fibras musculares, capa plexiforme es perforada por vasos sanguíneos y forma las ligaduras vivas de Pinar. Se contraen posterior al parto y comprimen los vasos. En el primer trimestre, el dolor similar a la dismenorrea sería secundario al crecimiento uterino. Vagina: aumenta su vascularización y se produce hiperemia. Flujo vaginal progestativo, más blanco y espeso, no debe confundirse con una infección. Ovarios: cuerpo lúteo es el principal productor de progesterona las primeras 12 semanas, encargado de mantener embarazo. Glándula mamaria: aumenta su irrigación, volumen y secreción láctea. Músculo esquelético: hiperlordosis lumbar, cambios progresivos en la musculatura paravertebral y las articulaciones pélvicas, que pueden llevar a lumbago y pubalgia. Piel: hiperpigmentación, 90% de las embarazadas, dado que los estrógenos son fuertes inductores melanogénicos. Aparición de estrías, aumento de cortisol y distensión abdominal, telangiectasias aracnoideas y eritema palmar, ambos por aumento en los niveles de estrógeno. Endocrino: páncreas. Primer trimestre aumenta insulina y utilización de glucosa. En el segundo y tercer trimestre hay aumento de la resistencia a la insulina debido al lactógeno placentario, mayor riesgo de diabetes mellitus gestacional. Hipófisis: crecimiento de células lactótropas, riesgo de síndrome de Chiron. Tiroides: aumento de la TBY, T3 y T4 totales, resultando un nivel de T4L normal. Suprarrenal: aumento de ACTH eleva cortisol, sin embargo, aumento de CBY mantiene cortisol libre en rangos normales. Cardiovascular: aumento del gasto cardíaco asociado a una reducción de la resistencia vascular periférica y presión arterial, dado que la placenta es un territorio de baja resistencia. Edema por menor retorno venoso y retención hidrosalina. Respiratorio: aumenta el consumo de oxígeno un 20%, lo que es compensado mediante polipnea, efecto de los niveles elevados de progesterona que lleva a una alcalosis respiratoria leve. Nefro urológico:
aumento en la filtración glomerular, lo que produce en algunas pacientes glucosuria y proteinuria microscópica. Hay disminución de la motilidad de la musculatura lisa, que produce estasia urinaria, micción frecuente por compresión vesical, aumento riesgo de infección del tracto urinario por estasia urinaria, glucosuria, pH alcalino y disminución de IgA secretada por mucosa vesical. Digestivo: disminución de la motilidad de la musculatura lisa debido a la progesterona, causa constipación y distensión abdominal. Además, aumenta la ERGE por disminución de tono de EI y el riesgo de litiasis sintomática por disminución de función vesicular. Progesterona inhibe CCK. Hematológico: aumento de la volemia en un 60%, mayor aumento de volumen plasmático respecto del volumen de la masa eritrocitaria, genera anemia fisiológica. Hay disminución de plaquetas, estado de hipercoagulabilidad, aumento de factores procoagulantes 7, 8, 10 y 1 y reducción de factores anticoagulantes, antitrombina 3, proteína C y proteína S. De predominio puerperal con riesgo aumentado de trombosis, riesgo relativo de 10 embarazadas versus mujeres no embarazadas. Modificaciones metabólicas: en el metabolismo del agua, aumento del agua corporal total, proteico, aumento anabolismo proteico, 50% placentario, metabolismo de los hidratos de carbono, estado diabetogénico, de los lípidos, hiperlipemia, del calcio, aumento demanda de calcio, se recomienda aumentar ingesta o suplementar, y del hierro, aumento de demanda de hierro, por lo que siempre debe ser suplementado. Placentación: la principal adaptación materna al embarazo es el proceso de placentación, el cual permite establecer el sostén estructural del embrión al útero y acercar la circulación materna y fetal para permitir la transferencia de gases y nutrientes. Cuando fallan los mecanismos de placentación, se generan anormalidades clínicas denominadas defectos de implantación profunda. Se manifiestan como preeclampsia, restricción de crecimiento fetal, parto prematuro y rotura prematura pretérmino de membranas.